Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y hoy, mis amados, mis apreciados hermanos y amigos, vamos a anunciar las buenas nuevas. Eso es lo que hacemos todos los días, lo que tú y yo debemos hacer. Ese es el mandato del Señor. Es un mandamiento, no es si queremos o no, es un mandato del Señor. Id y predicad el Evangelio a toda criatura, en todas partes, donde tú estás. Predica con tu actuar, predica con tus palabras, predica con tu testimonio, porque eso es lo que vale. Tú de pronto dices, no sé mucha palabra, pero tú sí sabes cómo comportarte, cómo testificar de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Hoy vamos a adorarle, a decirle cuánto le amamos, que Él es nuestro único amor en nuestra vida. Toda la gloria y toda la honra sea para Él, para aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Hoy queremos admirar su hermosura, sentir en nuestro corazón su presencia, sentirlo. Qué hermoso. Dios, me abro a ti, me entrego a ti, Jesús, estoy dispuesta y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Dios, me abro a ti, me entrego a ti, Jesús, estoy dispuesta y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos,
Yo quiero verte, quita las vendas que me han cegado, abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. En esta mañana te lo pedimos, Señor. Muéstranos en este día, en este primer día de esta semana gloriosa que viviremos contigo. Muéstranos, Señor, tu gloria y muéstranos tu bondad. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea dada al Señor, bendito y alabado sea por siempre su santo y precioso nombre. El nombre de nuestro amado Señor y Dios sea alabado por siempre. Mis amados, muy buenos días. Dios me los bendiga en esta mañana preciosa, una mañana nueva que el Señor nos regala, día domingo, el día del Señor para todos nosotros. Qué bueno poder estar en la presencia del Señor. Qué bueno. Bueno, les saludo a todos en este domingo, mañana preciosa. Qué bueno que podamos dedicar todos en comunidad este día para el Señor. Vamos a entrar en la palabra del Señor en este día domingo. Y para eso quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias allí en tu casa. Abre tu Biblia en Mateo 8, 23. Mateo 8, 23. Vamos a mirar un suceso interesantísimo que nos da a todos nosotros una enseñanza de vida. Óiganme bien, lo que vamos a aprender es una enseñanza de vida, lógicamente de vida para nosotros los creyentes, los cristianos. Mateo 8:23 dice así: cuando Jesús abordó la barca, sus discípulos la abordaron junto con él. Sus discípulos le siguieron. Versículo 24. Y he aquí, se desató una violenta tempestad en el mar,
de tal manera o de tal forma que las olas inundaban la barca. Pero Jesús dormía. Bueno, interesante. Jesús dormía. Vamos al versículo 25. Dice así: acercándose sus discípulos, lo despertaron y le decían: Señor nuestro, sálvanos que perecemos. Yo me tomé el trabajo de mirar lo que decían los tres escritores, dos escritores más, Marcos y Lucas, de esta misma expresión del versículo 25, donde dicen: Señor nuestro, sálvanos que perecemos. En Marcos 4:38, la expresión es un poco diferente. Dice: Maestro, pero es a la hora de la verdad, es un reclamo. ¿Cuántas veces nosotros le hacemos reclamos al Señor? Muchas veces. Le reclamamos como si Él no tuviera el control de todas las cosas. Bueno, dice en Marcos 4:38, dice: Maestro, es un como dijéramos, como un llamado de atención de ellos al Señor. Señor, ¿usted no tiene cuidado que perecemos? ¡Ja! Háganme el favor, ¿a quién le van a ellos a hablar? Y miren lo que dice en otra versión que es la versión, la Pechita. Dice: Rabí, ¿no te importa que estemos cerca de la muerte? ¿Se imaginan ustedes ese reclamo? Es el mismo reclamo: Señor nuestro, sálvanos que perecemos. En otra versión y en otro pasaje encuentro en Lucas 8:24 la misma situación, pero con otras palabras. Entonces dice: entonces, acercándose a él, lo despertaron diciendo: Maestro, Maestro nuestro, perecemos. Háganme el favor. Oiga, y despiertan al Señor. Y el Señor se levanta, se despierta y les dice, Jesús les dijo, versículo 26 de Mateo 8:26, les dice: ¿por qué ustedes tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Ah? Oiga, se fueron a despertar al Señor a hacerle el reclamo. Pues a usted no le interesa, ¿no?, que nos vamos a hundir. Y usted: sí, Señor, muy durmiendo ahí en la barca y nosotros a punto de perecer. Oiga, ¿será que, yo no sé, se pone uno a tratar de imaginarse la situación y uno llega a una conclusión? Ellos no tenían ni idea todavía quién era ese hombre con el que ellos estaban caminando. Era el maestro, pero a la hora de la verdad no tenían la menor idea. Y ahorita vamos a ver más adelante el por qué no debían ellos haber dudado. Entonces, versículo 26, despiertan al Señor y dice: Jesús les dijo: ¿por qué han tenido miedo, hombres de poca fe? ¿Y qué hizo el Señor? Se puso en pie y, habiendo reprendido a los vientos y al mar, se produjo una gran quietud. Entonces, estos hombres, ¿saben lo que dijeron? Es que uno dice: pero bueno, ¿en qué andaban? ¿En qué andaban? Entonces aquellos varones maravillados dijeron: ¿quién es este a quien los vientos y el mar le obedecen? Uno dice, uno entra a hacerse aquí varias preguntas. Imaginémonos la situación. El Señor Jesús sube a la barca, se sienta por allí en un rincón de la barca y empieza de pronto, se queda dormido.
sí, a lo mejor cansado. Él también tenía un cuerpo humano como el nuestro y se cansaba también. Y él se recuesta a dormir. Los apóstoles, los que eran pescadores, yo supongo, se fueron a alta mar y empezaron a hacer su trabajo y se levanta la tempestad. Entonces, se levanta la tempestad y cuando uno lee esta porción de la palabra, uno se hace preguntas. A ver, un momentico. A ver, ¿cuál era la profesión de algunos de los apóstoles? ¿Cuál era la profesión? Pescadores. Eran hombres de mar. Eran hombres de mar. Eran marinos. Y ellos sabían muy bien, todas las cosas que pasaban en el mar. La pregunta es, ¿estaban preparados realmente para enfrentar cualquier situación? ¿Estaban preparados o no estaban preparados? Nos hacemos aquí otra pregunta. ¿Sería que esa era la primera tormenta que ellos iban a vivir como marinos, como pescadores? ¿Ustedes qué creen? ¿Sería la primera tormenta que ellos en su vida iban a vivir allí en el mar? La primera situación de peligro. ¿Ustedes creen eso? ¿La primera tormenta en su vida? No, ellos eran marinos, eran pescadores. Y yo supongo que ellos debieron haber vivido antes muchísimas tormentas como esa. Oye, se llenan de terror. Iban con el maestro, iban ahí. Uno se hace una pregunta. Ellos eran marinos, entrenados, ya viejos en el trabajo. Tenían barcos propios, tenían redes propias. Entonces, uno se pregunta aquí, bueno, ¿y por qué levantan al Señor Jesús? ¿Por qué lo levantan? El Señor Jesús, Él no era marino, ni era pescador tampoco. Él era un simple, pescador de almas. Y Él era un predicador, era un maestro, un rabino. Ese era el Señor, Él no era pescador. Que uno dijera, no, levantemos allá al capitán de la nave, es que Él sabe. No. El Señor sabía más. Tienes toda la razón. Si hubiera sido algún problema de carpintería, uno dice, bueno, despiertan al Señor porque necesitamos que nos dé una solución como carpintero. Pero ¿para qué levantan al Señor? Y le echan en cara, le hablan de cierta manera grosera. Es que a usted no le interesa que nos vamos a hundir. Esa es la pregunta que le hacen al Señor. Si el Señor era un predicador, un maestro, enseñaba, un rabí, enseñaba a las personas. Él no era marino, ni mucho menos. Y los apóstoles, aún estando ahí con el Señor, aún estando con Él ahí, que bueno, ellos tuvieron esa fortuna, llamémoslo de alguna forma, o esa bendición de ver al Señor Jesús en físico, ver su cara, ver sus actuaciones y todo. Nosotros nunca hemos visto al Señor como tal. Vemos cómo actúa Él, lo vemos en nuestros amaneceres, lo vemos en la cara de un niño, en fin, pero nunca lo vimos como lo vieron ellos. En persona. Y ellos se aterrorizaron. En algún momento se dan cuenta de que, wow, aquí podemos morir. Y se llenaron de miedo, de temor. ¿Y el Señor Jesús qué hacía? ¿Qué hacía el Señor Jesús? Dice la Escritura, dormía en el cabezal del barco. En otra versión dice, y dormía plácidamente. Dice, wow, porque de pronto aquellos que nunca hemos estado en alta mar, en una circunstancia como esas, de pronto como turista fuimos algún día
por allá a Cartagena o a Santa Marta, y en una lancha nos llevaron a un lugar para que viéramos peces, y como todo turista. Pero aún así, en un día hermoso, en un mar quieto, uno como dijéramos, como habitante de la tierra firme, a uno le da miedo, el mar le da temor, y eso que uno va en tiempo. Ahora imagínense ustedes en medio de una tempestad y el Señor dormía. Ahí la pregunta que viene es, ¿qué les pasó a los apóstoles? ¿Qué les pasó a estos hombres? Ahí estaba Pedro, estaba un hermano de Pedro y varios, Jacobo, y varios que eran pescadores, empresarios de la pesca. Y ya eran pescadores curtidos por el tiempo, ¿eh? No es que empezaron el negocio antier y era la primera tempestad en su vida, no. ¿Qué pasó ahí? Aquí la pregunta es, o digamos la afirmación sería, los apóstoles permitieron que esa situación, que pues era difícil, se adueñara de ellos. La situación difícil y compleja y de peligro se adueñara de ellos, de sus mentes, se adueñara de sus mentes, de sus reacciones. No pudieron controlar sus miedos. Aquí la pregunta que cabe es, bueno, entonces, ¿qué debieron haber hecho ellos? ¿Qué debieron haber hecho? Pero yo digo que antes de que el miedo se apoderara de ellos, ellos debieron haber llamado al Señor, haberlo llamado, no, es que ellos lo increparon. Oiga, es que a usted no le importa que nosotros, el yo primero, que nosotros vamos a morir. Aquí nos dice, Señor, si a usted no le afana que de pronto usted se pueda morir. No, nosotros vamos a morir. Ajá. Entonces, ellos debieron haberse acercado al Señor y, como dice el Salmo 107, la palabra es toda una sola estructura, no tiene cosas sueltas. Dice el Salmo 107, 29, para que lo tengamos en cuenta. El Señor cambia la tempestad en sosiego y permite que se apacigüen las olas. Eso está en un salmo, Salmo 107, 29. Ellos iban con el Señor Jesús. Ellos debieron haberse llenado de fe y decir, no se preocupen, el Señor calma la tempestad. Pero haberlo llamado y decirle, Señor, por favor, calma la tempestad. Nosotros sabemos quién eres tú. Y ahí lo dice el Salmo 107 muy clarito. El Señor nuestro Dios cambia la tempestad en sosiego. Amén. En paz, en tranquilidad. El problema Dios lo cambia en sosiego, sin afanes. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué los apóstoles no lo hicieron? ¿Por qué no dijeron, no, estemos tranquilos, el Señor va aquí con nosotros? El Señor, el que nos ha llenado a nosotros de fe y de esperanza, nos ha llenado de fortaleza. No, permitieron que la situación, óiganme bien lo que les estoy diciendo, la situación, eso no era una constante, no, de vez en cuando se presenta una tormenta. De vez en cuando se presenta una situación en nuestra vida.
que de pronto llega y nos presiona, nos coloca esa situación difícil, nos coloca contra la pared. Puede suceder. Y la situación, cuando llega a veces situaciones difíciles a nuestra vida, esas situaciones se adueñan de nuestra mente y nos afanamos y nos preocupamos de nuestras reacciones, toma el control de todo. Los miedos llegan a nuestras vidas. Bueno, a mí me ha pasado, somos seres humanos. Pero aquí la pregunta, como les decía, que ellos debieron haberle hecho al Señor, o sea, ¿qué realmente ellos debieron haber hecho? Ellos debieron haber llamado antes al Señor y llamarlo y decirle, Señor, la palabra dice que tú cambias la tempestad en paz, en sosiego. Pero no hacerle el reclamo. A usted no le importa que nos vamos a hundir, pues, si nos vamos a ahogar todos. ¿Acaso el Señor era salvavidas? ¿Acaso el Señor era marino? ¿Acaso el Señor era pescador? Ellos eran los que debían. Eso es como si de pronto en un barco en alta mar, un transatlántico, empieza la tempestad y el capitán saliera desde allá a decirle a los pasajeros, pero bueno, es que a ustedes no les interesa que nos vamos a hundir y a ver qué hacemos. No, pues todos se mirarían y decir, pero nosotros de esto no tenemos ni idea. Y eso es lo que está pasando ahí. Imagínense los marinos preguntándole a un predicador, ¿qué hacemos? Por Dios. Pero ahí es donde viene, realmente donde viene, aparece en nuestras vidas la fe. La pregunta es, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué ellos actuaron de esa manera? O ellos dijeron, no, nunca nos habíamos visto en una tempestad como esta. ¿Qué hacemos? Bueno, la experiencia debió haberles dado a ellos la respuesta. O lo otro sería que ellos hubieran guardado calma. ¿Por qué? Porque el Señor iba con ellos. El Señor estaba con ellos. Ellos ya habían visto cosas extraordinarias a estas alturas de la palabra. Ellos ya habían visto al Señor actuar, ya habían visto milagros, y no cualquier clase de milagros habían visto. El Señor ya había sanado a un paralítico. A estas alturas, a esa altura de la Escritura, tú buscas hacia atrás a ver qué milagros había hecho ya el Señor. Había sanado a un paralítico, había sanado a un leproso, había sanado al siervo del centurión, había sanado también a quién, a la suegra de Pedro, que estaba muy enferma, a punto de morir, dice la Escritura, postrada en una cama y con fiebre. En aquella época, cuando a alguien le daba fiebre, mis amados, tocaba empezar a tomarle medidas para el cajón. Entonces ya habían visto al Señor hacer esos milagros. ¿Y qué les pasa? ¿Qué les pasa a ellos? ¿Por qué no creen en el Señor? Esperen en Él. Es algo que uno muchas veces... sí. Las vemos hoy en día las cosas y en lugar de mantener la fe, la calma, pero es que nosotros no caminamos solos. Los apóstoles, los pescadores, los marinos, en ese momento, en el barco, no que el Señor se quedó allá en la playa, no, en el barco iba el Señor. Como el Señor va con nosotros, camina con nosotros, hace todas las cosas con nosotros. Cuando tú sales a la calle, el Señor va contigo. Cuando tú sales a tu empresa, a tu negocio, a tu almacén, a tu restaurante, donde quiera que estés, que trabajes, el Señor va contigo. Entonces, ¿cuál es la preocupación?
si Él va contigo? ¿Por qué tuvieron miedo? ¿Por qué? No entendieron quién estaba con ellos ahí, no entendieron. ¿Y qué les dijo el Señor? Esa expresión es clara, es cortante. ¿Ustedes por qué tienen miedo? Imagínense en medio de la tempestad, que el barco está a punto de hundirse y ser tragado por el mar. El Señor le pregunta, pero ¿y ustedes por qué tienen miedo? Ajá. Y les dice a continuación, hombres de poca fe. Alguien podría decir, pero en ese momento, ¿quién va a pensar en la fe? ¿Ah? En esos momentos es donde hay que pensar con la fe. Amén. Es ahí en esos momentos. ¿Ah? Hombres de poca fe. ¿Ah? Ellos no fue porque no creyeron que el Señor los pudiera salvar ahí en ese momento de la tormenta y de lo que estaba pasando. No. ¿Saben ustedes cuál fue el problema de ellos? ¿Saben cuál fue el problema? Lógicamente, en dificultades nosotros recurrimos al Señor. Pero el problema de ellos es que, esperaron demasiado tiempo para ir a clamar y a pedir la ayuda del Señor. Y el poco vientecito que empezó a hacer, se convirtió en una tormenta. ¿Qué esperaron? ¿Que se creara la tormenta para pedir la ayuda del Señor? ¿Ya muertos del miedo? Hagan de cuenta, hablemos ahora de nosotros, las tormentas que vivimos en nuestra vida, en nuestro diario acontecer. Todos los días vivimos una tormenta, grande, mediana o pequeña. Las dificultades llegan a nuestras vidas. Entonces, ¿qué vas a esperar? ¿Qué vas a esperar para invocar el nombre del Señor? Que la tormenta ya sea algo que es difícil de controlar, que ya no hay nada que hacer. No. Antes de que las cosas vengan a nosotros, todo está puesto en las manos del Señor. De eso se trata. La fe, nuestra fe es buscar al Señor todos los días. Todos los días. No, es que ellos sabían que el Señor era el único que podía. No, el Señor les daba la respuesta. No habían descubierto al Señor todavía. Habían visto milagros y yo creo que dirían, bueno, no, sí, sanó un paralítico, pues sí, ¿no? A lo mejor puede ser alguna energía, alguna cosa ya de la mente. Porque siempre tratamos de buscar explicaciones humanas a las cosas divinas. Pero entonces, digo yo, ellos esperaron mucho tiempo. ¿Cierto? Es que el Señor, nosotros vamos al Señor antes de que el problema llegue a nuestras vidas, o si el problema llegó intempestivamente, nosotros ya estamos fortalecidos y vamos al Señor. No esperamos que el problema crezca, que el problema se vuelva ya como una tempestad, una borrasca impresionante y que va a hundir nuestra casa, nuestra economía, nuestro puesto, nuestro salario, nuestra familia. No, nosotros no podemos esperar a eso. El Señor está ahí para ayudarnos permanentemente. Mis amados, cualquier situación de la vida, por grande o por mediana o por pequeña que sea, debemos ponerla en las manos del Señor. Todo. Tú te vas de viaje, vas a ir a otra ciudad, te vas a subir en un avión. Señor, en tus manos coloco yo este viaje. Llévame, Señor, en paz y tráeme a mi hogar, a mi casa, a los míos, en paz. Antes de.
No, andamos por el mundo como animalitos, ¿eh? Como solamente cuando ya estamos contra la pared, que ya nos tienen aquí. Entonces ahí sí, Señor, acuérdate. No, es antes de que la tormenta llegue a tu vida, antes que la escasez llegue a tu vida, antes que los problemas lleguen a tu vida. Por eso la palabra nos lanza un reto increíble. Dice, oren sin cesar. En ninguna parte dice, cuando tengan un problema, ahí sí oren. No, antes de. Ellos se demoraron en decirle al Señor. Se demoraron ya cuando vieron el agua al cuello. Sí. El Señor es como si Él tiene una oficina que siempre está abierta para nosotros. Tienes un problema, no puedes esperar hasta el lunes, hasta que mi amigo abra la oficina, que él es abogado, para que él me diga. No, el Señor está 24 horas dispuesto para nosotros, pero nosotros debemos estar 24 horas con el corazón dispuesto para Él, para escucharlo. Amén, así es, sí, Señor. Eso es lo que debemos hacer. Nuestra fe no es de cada 8 días. La fe nuestra no es de domingos. No, es de todos los días. Yo diría, es como involucrar al Señor en todas las cosas de nuestra vida. En todo. Por eso nos vamos a sentar a la mesa, vamos a comer. Mire, Señor, gracias por este alimento. Señor, te alabamos, te bendecimos, eternamente agradecidos porque tú cuidas de nosotros. Señor, tú cuidas de mi casa, de mis hijos. Gracias, Señor. Todos los días. Eso no es cuando llega la tempestad a la casa, a la familia, o llega la enfermedad. Igual con las enfermedades. Por eso hay vacunas, por eso están los médicos, por eso las empresas prestadoras de salud, las EPS, citan a la gente y le dicen, usted tiene que venir dentro de 2 meses. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa que esta persona mantenga el control de su salud. Y no que usted se vaya y nunca más volvió, sino por allá como al año y medio, con una enfermedad que ya está a punto de llevárselo. Entonces ya para las EPS ya se convierte eso en un problema de dinero, porque les cuesta mucho dinero buscar allá un tratamiento, en fin. Esto es antes de. Nuestra relación con el Señor no es del momento de la dificultad, no. Todo lo contrario, antes de, para que la dificultad no se apodere de nuestras vidas. Así de sencillo, así de sencillo. Entonces, mis amados, cualquier situación, lo que tú hagas, todo debemos colocarlo en las manos del Señor. Tú estás en tu casa, vas a ir a la oficina, sales de la casa, ya tienes que haber orado en la mañana, haber puesto el día en las manos del Señor. Y sales de la casa y pones tu vida en las manos del Señor. Señor, guárdame, cuídame. Cuídame del hombre malo, de la mujer mala, del ladrón, del perverso, del atracador. Guárdame, Señor, guárdame. Ajá. Claro. Y la presencia de Dios está en tu mente todo el día. Estás haciendo algo en tu empresa, tienes gozo y alegría porque el Señor está ahí contigo. Eso es claro. Eso es algo increíble. Nosotros no andamos solos. Estos no fue porque ellos no creyeran. Si no creyeran en el Señor Jesús, no lo hubieran despertado. Creyeron que Él podía darles una respuesta. De pronto lo que ellos pensaron fue que el problema era tan grande que Él no iba a ser capaz.
Oiga, ya había sanado a un paralítico, había sanado el siervo del centurión, la suegra, de una forma prodigiosa. Ah, no, pero la tormenta sí ya no, es que la tormenta sí ya, eso ya se sale de las manos de Dios. Por favor, al Señor no le queda grande nada, absolutamente. Entonces, antes de que la tormenta llegue a tu vida, pon todo en las manos del Señor. Y si la tormenta ves tú que empieza a llegar, no esperes a que crezca y se vuelva una borrasca horrible. No, encomienda todo al Señor Jesús. Cualquier situación, por grande, mediana o pequeña que sea, debemos colocarla en las manos del Señor. O estamos con Él o no estamos. Eso no es a raticos, es permanentemente. No esperar que llegue la tormenta y a un punto donde ya no la podamos controlar. Ahí entonces empezamos a pedir ayudas sobrenaturales, ya que desaparezca. No. ¿Por qué no invitó al Señor a que estuviera contigo en el momento de hacer un negocio? ¿Por qué no estuviste con el Señor? ¿Por qué no oraste al Señor primero? Porque el Señor le muestra si el negocio con quien vas tú a hacerlo, tú no sabes ni conoces el corazón de esa persona, pero el Señor sí lo conoce. Y tenemos que ajustarnos a la voluntad del Señor. Y muchas veces lo hacemos, Señor, si no es tu voluntad, o que vayamos a tal lugar, que hagamos tal negocio, que compremos tal. Si no es tu voluntad, Señor, por favor, pon todas las trabas posibles para que no lo hagamos. Eso lo hacemos. Entonces de pronto no salió el negocio que queríamos. Ay, se nos cayó el negocio, demás. No salió el negocio. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vendrá otro negocio. El Señor nos pondrá. Esa es la fe en el Señor. Esa es la fe, mis amados. La fe no es cuando ya está la borrasca encima nuestra, ahí sí salir corriendo todos y llamar pastor, ore por nosotros, porque no. Si nosotros trasladamos lo que estamos hablando, por ejemplo, a la educación de nuestros hijos, cuando podemos hacerlo, cuando ellos están pequeñitos, y que podemos hacerlos, que podemos educarlos, que podemos, empleando una palabra moderna, programarlos desde niños para que aprendan a respetar, aprendan a obedecer, para que aprendan a cuidar su casa, su salud, a su familia. Desde niños, enseñarles a amar a Dios, el amor a Dios, desde niños, pues no vamos a tener problemas. O esperamos que tengan 15, 16, 17 años, que empiezan a encontrarse con los amigotes del colegio, que empiezan a ofrecerles droga y coca y todas estas cosas. Ahí sí, de rodillas, ay Señor, libra a mi hijo. ¿Y por qué no lo preparó? Porque es que tú no vas a estar siempre al lado de él. En algún momento el hijo toma su propio camino, ya es un hombre de 17, 18 años, que ya es difícil controlar cosas. Pero si tú has puesto en el corazón de él, has puesto la palabra del Señor, has puesto la obediencia, has puesto el respeto, has puesto la sabiduría de Dios en su mente. Esté tranquilo, esté tranquilo. El Señor está con él. Entonces, todo nosotros lo resolvemos antes de que la tormenta llegue. Si tú tienes hijos pequeños o tienes nietos pequeños, antes de que lleguen las tormentas de ese jovencito a la vida de la familia, antes enséñale. No que va a empezar a regañarlo y a fastidiarle la vida, no. Con mucho amor, con mucho cuidado, poco a poco irle enseñando. Esto no lo hagas, hijo, esto no es bueno, cuidado, mire los amigos, aprende a escoger tus amigos. Y él va escuchando.
Pero si ya es un jayán de, como dicen en mi tierra, un jayán de 15, 16 años, a veces son más grandes que nosotros los padres, ¿qué podemos nosotros hacer? Nada. No podemos hacer ya nada. Si les hacemos un reclamo, pero viejo, usted ya está viejo, papá, que es la modernidad. En medio de todo tienen razón, ya son viejos, ya están hechos, ya no hay nada. ¿Cómo responderemos nosotros? Con fe. Y les voy a dar 4 cosas, 4 advertencias que debemos tener presentes antes de y aún en medio de. En primer lugar, mire, Dios es Dios y Él tiene control de todas las cosas. Y el Señor tiene el control sobre cada tormenta de nuestra vida. Él tiene el control sobre cada situación que llegue a nuestras vidas. Imagínense ustedes que las situaciones difíciles nuestras no conmuevan al Señor. Y yo digo una cosa, si lo que yo estoy viviendo no conmueve al Señor, esa tormenta allí en la barca no conmovió al Señor, Jesús quería simplemente decir, ¿ustedes de qué se preocupan si yo estoy aquí? Dios tiene el poder sobre cada tormenta de nuestras vidas. Entonces, ¿de qué se asusta? ¿Que llegó una tormenta a la vida? ¿De qué se preocupa? Ponga todo en las manos del Señor. Y si al Señor no lo asusta la tormenta, mucho menos te tiene que asustar a ti, porque Él tiene el control de todas las cosas. Y puede que en algún momento las circunstancias que estás viviendo difíciles no cambien. No importa, seguimos creyendo ciegamente en el Señor. Seguimos creyendo que Dios tiene el poder de la situación. No, pero es que esto se puso difícil y ya dijeron que mañana mandaban al cobrador, al abogado y no sé. No se preocupe. Caminamos con el Señor. Vamos a la presencia de Él, Señor, danos la solución. Esperamos, creemos y esperamos siempre en ti. Y tengan la plena certeza, la plena seguridad que el Señor va a actuar. Amén. Cuando nosotros lo dejamos a Él actuar, Él actúa. Puede que en algún momento la situación no cambie, puede ser. A veces el Señor deja que nos pasen ciertas cosas para que aprendamos, para que tomemos lecciones de vida. Sí, a veces el Señor nos deja. No, necesita aprender que si va a hacer esto, tiene que haber hecho esto, que tiene que ahorrar antes de ir a prestar, a tomar dinero prestado o irse a arriesgar la vida a hacer algo, ¿no? Antes debemos ir a la presencia del Señor. En segundo lugar, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, algo que quizás de pronto para algunos no es fácil. Fija tu mirada en el Señor Jesús. ¿Saben por qué? Porque Él te dará paz. No que el mundo te dice, no, eso, en lugar usted de irse allá a orar a la iglesia, que tú puedes orar en cualquier lado, en tu casa, salga y mire a ver cómo soluciona el problema, ¿no? Primero, fijamos nuestra mirada en el Señor Jesús. Él nos dará la paz suficiente y podemos ver el problema en el tamaño exacto que el problema tenga. Lo podemos ver de esa forma.
Y Él es el único que puede tomar el control de cada situación y calmar la tempestad. Enfócate en el Señor. Enfócate en Él. Y ten paz en el Señor. A veces por las mismas circunstancias de la vida difíciles nos cegamos. Nos cegamos. Las cosas llegan, las dificultades y no vemos salida. Por Dios. Bueno, vaya de rodillas delante del Señor. Señor, muéstrame. Muéstrame cómo hago para navegar en medio de este mar tormentoso. Danos sabiduría. Señor, dame la paz para yo poder ver las cosas en su dimensión exacta. Esperamos en el Señor. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza, la fe y esperar en el Señor. En tercer lugar, algo que nunca nosotros como creyentes debemos olvidar. Nunca, nunca olvides que el Señor siempre va en tu barca. Él siempre va contigo. Es fácil ver los miedos. Claro que sí, es fácil ver las circunstancias. Pero si no puedes controlar las circunstancias, empieza por empezar a pensar, valga la redundancia, que el Señor va contigo. Y no es que el Señor, en el momento de la dificultad, el Señor se baja de tu barca, no. Él va contigo, siempre. Y nunca te deja, nunca te abandona. El Señor conoce todo. Si el Señor sabe que va a venir un momento difícil para tu vida, si caminamos en el Señor, es porque Él tiene un propósito. Necesita Dios o requiere el Señor que aprendamos algo, que aprendamos alguna cosa. En las manos del Señor está nuestro presente, está nuestro pasado y está nuestro futuro. Está en las manos de Él. Él lo conoce, Él conoce tu pasado, conoce mi pasado, completico, de todo lo que hicimos, de todo lo que hicieron cada uno de los apóstoles. Él los conoce a todos, los conocía a todos. Y no solamente conoce nuestro pasado, Él conoce nuestro presente. Y Él también conoce nuestro futuro. Nosotros fuimos llamados, o somos llamados por el Señor a vivir por fe. Nosotros vivimos por fe, no porque tengamos la seguridad de algo. No es que yo tengo mi puesto en el banco tal, asegurado, tengo mi futuro. No hay futuro asegurado. El futuro es incierto. Nuestro futuro tiene que estar puesto en las manos del Señor. Y Él nos manda a nosotros algo muy claro, que de pronto un día de estos lo escudriñamos un poquito más a fondo. El Señor nos manda a nosotros a vivir por fe, no por vista, por fe. ¿Cómo es eso, pastor? Un día de estos vamos a hablar de eso. ¿Cómo es que activamos la fe en nosotros? En cuarto lugar, para terminar, antes, mucho antes de que el problema llegue a tu vida, confía y clama al Señor. Eso es lo que hace el mundo. Así como los apóstoles quedaron asombrados cuando el Señor levanta sus manos y le da una orden al mar para que se aquiete, y el mar se aquieta, y ellos se preguntaban, oiga, pero ¿quién es realmente este hombre que hasta el mar le obedece? ¡Wow! Y que la gente pueda decir, ¿cuál es ese Dios que tienen los cristianos? ¿Cuál es ese Dios que tú tienes? Que la gente ve de afuera y dice, qué casa tan bonita, qué familia tan bonita, qué matrimonio tan bonito.
los hijos son obedientes, los hijos son educados, los hijos son respetuosos de la gente, son señores, son mujeres dignas. Que la gente se pregunte, ¿cuál será ese Dios de esa familia? Qué interesante, qué interesante. Así como estos se preguntaban, ¿este quién es? Que hasta los vientos y los elementos y el mar le obedecen. Se les había olvidado el salmo que acabamos de leer. Mis amados, mucho antes de que los problemas lleguen, el Señor ya lo sabe. Ya lo sabe. Y déjenme decirles algunas cosas para terminar. Cuando te encuentres acosado, acosada por las circunstancias, porque se van a presentar, vivimos en el mundo, hay circunstancias que a veces nos ponen contra la pared. Cuando tú estés en ese momento, hay dos opciones. Dos opciones. O puedes enfocarte en las circunstancias y empezar a pensar a ver cómo brota de tu mente algún chispazo de solución. Eso lo puedes hacer. Y puede que humanamente de pronto encuentres una solución que a veces no son muy buenas, sino que son soluciones a corto plazo y que con el tiempo se van a volver contra nosotros. Puedes enfocarte en las circunstancias o puedes fijar tus ojos en el Señor Jesús. Todo puesto en las manos del Señor Jesús. Si tú eliges poner tus ojos, poner tu vida, poner tus pensamientos, poner tus acciones, todo en las manos del Señor Jesús, por encima de todas las circunstancias, no importa la tempestad que venga, la borrasca que venga a tu vida, empezarás a ver, empezarás a conocer con tus propios hijos que todas esos problemas, todas esas dificultades, todas esas tormentas no son tan poderosas o más poderosas que el Dios que tú tienes. Dios es más poderoso que todas las cosas. Y Dios camina con nosotros. Eso nunca lo olvidemos. Cuando en nuestra mente tenemos la certeza de que donde quiera que yo vaya, por la calle, en el negocio, en un restaurante, donde quiera que yo esté, el Señor está ahí conmigo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Y para qué me sirve a mí eso? Para que yo aprenda a comportarme delante de Él. Hagan de cuenta que una persona muy importante, hablemos de un senador. Hablemos de un senador que un día te invitó, bueno, de los buenos, ¿sí? Un día te invitó a ti, te conoció, dijo, hombre, me gustaría invitarte a almorzar. Sí, tiene que ser de los buenos. Que te quiero invitar a almorzar, ¿tú qué haces? Tú empiezas a darle palmadas en la espalda, entonces, ¿qué, compadre? No, tú hablas con él con respeto y lo oyes. ¿Qué es lo que él quiere para ti? ¿Qué es lo que en algún momento tú necesitas que puede estar la solución en él? No lo sé. Exactamente. Caminar con Dios es eso. Óyelo, respétalo, obedécelo. Entonces vas a empezar a ver que todas esas cosas que te pasan a veces o que nos pasan no son tan poderosas. No son tan poderosas como el Dios amoroso, grande y poderoso que nosotros tenemos y que tú tienes. Y que Él quiere caminar contigo. Es que esa es la parte interesante. No es que nosotros queremos caminar con Él, no, nosotros debemos caminar con Él. Pero el Señor quiere caminar con nosotros. Y sobre todo a través de los problemas, a través de las tormentas, a través de las dificultades de la vida,
El Señor siempre estará a tu lado. Amén. Nunca lo olvides, jamás. El Señor siempre estará contigo. El Señor Jesús lo dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. No, que los rusos, que los chinos, que el Señor está con nosotros hasta el fin de los tiempos. No tienes por qué llenarte de angustia ni de miedos. No, el Señor camina con nosotros. Haz lo que tengas que hacer. Todo lo que tú hagas, hazlo como para Él. Y el Señor te guiará, te bendecirá, te enseñará, caminará contigo. Amén. Amén. Y amén. Oremos. Padre bueno, Dios de la gloria. Sabemos, Señor, que la vida, de cierta manera, es una tormenta. A veces muy difícil y compleja. Y a veces llevadera. Pero sabemos, Señor, que tú vas con nosotros. Amén. Y que en la barca, Dios, que a veces parece que nos vamos a hundir, si tú vas con nosotros, nunca nos hundiremos, jamás, porque tú nos guardas, tú cuidas de nosotros. Caminamos conforme a tu voluntad y el resultado lo veremos a cada momento. A cada paso que demos habrá seguridad y habrá certeza. Señor, gracias. Gracias por caminar con nosotros. Gracias por estar con nosotros todo el día, 24 horas a nuestro lado. En todo momento tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por ayudarnos, por enseñarnos. Gracias, Dios, por darnos ánimo a seguir adelante, a no tener miedo, a no tener temores, porque tú estás con nosotros. Tú caminas con nosotros. Aún en medio de la tempestad y de las dificultades, tú estás ahí con nosotros. Y tú tomarás el control de todas las cosas, de nuestro barco. Tomarás el control de nuestra vida en el momento justo. Gracias te damos, mi Jesús. Gracias, mi Señor amado. Gracias, Espíritu Santo. No estamos solos. Tú caminas con nosotros. Nunca nos sueltes de tu mano, Padre. Nunca, nunca. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén, y amén. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, vamos a honrar al Señor, vamos a honrarlo con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. El mundo se extraña cuando nosotros hablamos de esto, porque el mundo ha puesto su fe, su esperanza en el dinero, en las riquezas. Entonces, para el mundo, decir que de lo que yo gano tomo una porción para darlo para que la obra del Señor camine, vaya, se multiplique, y que lógicamente cada vez que se abre una iglesia hay más oportunidades para muchas otras gente, personas que necesitan de ayuda. Entonces, para el mundo no lo entiende, ni podemos esperar que lo entiendan. Pero nuestra fe nos ha demostrado, la fe nos demuestra, la fe en el Señor nos demuestra permanentemente que lo que Él dice en su palabra se cumple. Amén. Y aún algunas cosas que el mundo las hace, las promueve sin saber muchas veces, pero son personas sensibles que han oído la voz del Señor y en algún momento empiezan a ayudar a otros. Y ese ayudar a otros, ellos sin darse cuenta,
están obedeciendo la palabra, siguiendo la palabra y se cumplen las vidas de esas personas, la palabra así no la conozcan. Porque es que es una acción espiritual. Y la palabra lo dice en Lucas 6:38. Yo insisto siempre en esta expresión. Den y se les dará. En otra versión dice, dad y se os dará. Si tú das, mire, lo que pasa es que es esa gente hermosa, preciosa, que ayuda a otros sin esperar nada a cambio. De pronto tú no lo sabes. Yo lo sé porque conozco a mucha gente. Y no estoy hablando de cristianos solamente, sino gente que le nace en su corazón en algún momento, en una caja, preparar un mercado e ir y llevárselo a alguien. Y no son cristianos. A lo mejor descubrieron el principio espiritual de dar. Si tú das, se te dará a ti. Y si tú das, lo que vuelve a ti será aún más grande, porque lo dice la palabra. Te van a dar, te va a regresar a ti medida buena, apretada, rebosante, remecida. Dice, será puesta en tu regazo. Porque con la medida que tú midas, con esa medida vas a ser medido. Yo les he contado en varias oportunidades. Es una historia de mi vida. Y me gusta contarla porque es la realidad espiritual. Es una realidad espiritual, una certeza espiritual que está en la Escritura. Dad y se os dará. Mi abuela, mis abuelos maternos tenían un hotel allí en la ciudad fronteriza de Cúcuta. Y mi abuela con el hotel tenía un restaurantico pequeño. Y llegaban allí los pordioseros. Y ella los mandaba entrar, había una mesita para ellos en el fondo, bien en el fondo del salón, y allí los sentaba y les daba de comer. Y mi abuelo se ponía molesto, decía, pero mujer, vamos a acabar con el negocio a todo vago que llega usted. Mi abuelo no entendía, pero mi abuelita sí entendía. Y él le decía, ¿sabe por qué lo hago, Félix? Se llamaba Félix, mi abuelo. Porque no quiero que nunca, jamás, a ninguno de mis hijos, ni a mis nietos, ni a mis herederos, a ninguno, nunca le falte el alimento. Habremos podido tener circunstancias difíciles. Todos las tenemos en algún momento de nuestra vida. Pero nunca, óiganme bien, nos ha hecho falta el plato de comida. Y aún en circunstancias difíciles, miren, nosotros recién casados, los dos, mi esposo y yo aquí en Bogotá, solos porque no teníamos familia, teníamos amigos. Y créanme, hubo un par de días donde no tuvimos que comer. Y en algún momento, de alguna forma, llegaba el alimento a nuestra casa. Dad y se os dará. Y la medida que se le va a dar es una medida buena, apretada, remecida. Esa es la ofrenda. El Señor enseñándonos a dar. Te cuesta darle a una persona de la calle porque es que me parece que ese es un vago que yo le doy y con eso va y compra droga o lo que es. Mire, el Señor nos dijo, en la iglesia, aprende a dar en la iglesia. La obra, ¿con qué se sostiene la obra? La obra se sostiene con las ofrendas y con los diezmos. El mundo eso no lo entiende. No, es que yo doy la ofrenda y el diezmo y el pastor se compra un carro último modelo. Hay cosas que son más de la fábula y del decir.
que pueda haber alguno que lo haga, pero no creo que alguien lo haga si primero no mira las necesidades de su iglesia. Que en algún momento la iglesia crece y que él puede tener un vehículo producto de su mismo trabajo, claro que sí. Tiene todo el derecho, como lo tienes tú. Tú trabajas también para tener cosas. Pero no quiere decir que es que el único interés que existe entre los ministros del Señor, los siervos del Señor, los pastores y los líderes espirituales, es llenarnos de dinero. No. El fundamento de nuestra vida y nuestro quehacer es ayudar a los demás. Y hacemos las cosas sin necesidad de andar haciendo escandola, contándole al mundo qué es lo que los cristianos y los pastores hacemos. Pero hacemos, yo diría que mucho más, 10 veces, 20 veces más de lo que el mismo gobierno hace para ayudar a los necesitados. Que no lo saben. Que no lo saben. Hay fundaciones para adictos, hay guarderías para niños, hay lugares de paso para jovencitos, jovencitas, hay iglesias que dan comidas, almuerzos, y no 2, 3, 4, iglesias que dan 200, 300 almuerzos diarios, reparten entre la gente y no están haciendo avisos ni están poniendo publicidad de nada. No, se administra lo que a través de la ofrenda y el diezmo se da en la iglesia, se administra de una forma óptima. A ver si el gobierno recogiendo diezmos se va a enriquecer. No, porque no, el gobierno es un pésimo administrador. Y nos critican. Que es que nos estamos enriqueciendo. ¿Cuál nos estamos enriqueciendo? Que queremos vivir dignamente. Entonces, pero es que el pastor en algún momento, porque hay gente que lo hace. Hermanos de la iglesia que en algún momento, pastor, venga, lo llevo al almacén tal, a un almacén muy fino donde un traje vale una cantidad de dinero que nunca la vamos a tener reunida para comprarnos un trajecito. Llevan al pastor allí, al almacén, pastor, escoge el vestido que quiera. Sí, usted sí ve cómo se viste el pastor ahora, puro traje de esos finos de marca. No tiene por qué saber. Sí, muy parecido. Sí. Bueno, debemos aprender a dar para poder recibir. Si tú das, y no te estoy diciendo que tienes que venir a dar a la iglesia, eso es algo de nuestra fe, de nosotros los cristianos creyentes, sostener la obra. Y damos con amor, lo hacemos con gusto, ponemos nuestra vida al servicio de la iglesia. Eso lo hacemos. Es nuestro deber y nuestro objetivo. Que la palabra del Señor corra, vaya, venga. Que construimos un templo grande. Porque es que el pueblo crece cada día. Claro que sí. Y podemos tener, ¿o qué quieren? Que tengamos chozas de tierra al piso, eso para atender al pueblo. No, al pueblo hay que respetarlo, al pueblo hay que amarlo. Y hay que darle comodidad, que venga a la casa del Señor, que oiga buena música, que esté abierto de espíritu y de alma, de corazón. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por este día. Oramos hoy por la salud de Pedronel, Rubiano. Él es un hermano de una familia que se congregaba con nosotros, de Leida, de Ilia y de Manuelito Rubiano. Entonces oramos por la salud de Pedronel. Está un poco delicado de salud, pero lo volvemos a repetir, no hay tempestad tan grande que el Señor no pueda controlar. Dios todo lo puede, para Él no hay nada imposible.
Igualmente oramos hoy al Señor por la salud de Olguita Jaime, la hermanita de Alberto. Oramos por ella para que el Señor toque su vida, toque su cuerpo y sea sanada. Padre de la gloria, Dios bueno y misericordioso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, en quien tú hayas complacencia. Y Él nos enseñó y nos dijo que todo lo que te pidiéramos a ti, Padre de la gloria, Yahweh nuestro Dios, bendito sea tu nombre, todo lo que pidiéramos en su nombre, tú nos lo concederías. Hoy, Señor, te pedimos y te clamamos a ti por la salud de Pedronel Rubiano. Señor, toca su cuerpo, que él entienda y sepa que hay un Dios que está por encima de nuestra propia naturaleza. Igualmente, Padre, clamamos a ti por la salud de Olguita Jaimes. Señor, levántala de esa cama, levántala, Señor, levántala en salud para que ella proclame tu nombre y proclame lo que tú has hecho y harás en la vida de ella. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos oyes. Y colocamos, Señor, en tus manos también esta semana que empieza hoy, toda la semana, de principio a fin. Señor, ayúdanos, danos la sabiduría, el entendimiento que necesitamos para hacer todo lo que debemos hacer en esta semana. Que sea una semana buena, una semana productiva. Aquel que tiene su empresa, Dios, sea una semana buena para la empresa. Aquel que tiene su trabajo, sea una semana buena para desarrollar su trabajo en esa empresa donde lo hace. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú nos guardas, tú nos cuidas, tú nos vigilas permanentemente y abres el camino para que nosotros podamos pasar a través de él. Yo bendigo a todos y cada uno de los que nos han venido acompañando. A cada casa, cada familia, la bendigo hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y esta semana que empieza hoy, la colocamos en tus manos. Ayúdanos, Señor, para que sea una semana buena, una semana de riqueza espiritual. Gracias, Dios, gracias por ayudarnos. Danos, Señor, el pan de cada día, a toda la casa y a toda la familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dios les bendiga, mis amados, Dios les guarde. Nos vemos el próximo martes, 8 de la mañana, en nuestro devocional diario. Debemos aprender aún más de la palabra. Todos los días una pildorita para ir aprendiendo y formando nuestra vida en Cristo Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan un día precioso allí en casa, toda la familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.